Saludamos a las personas que ya nos están escribiendo. Bueno, creo que podemos ir empezando ya. Les saludo desde Barcelona, soy Vanessa Regalado, soprano ecuatoriana, y el día de hoy tenemos, como les decía, un gran artista, el pianista ecuatoriano Andrés Añasco. Y voy a contarles un poquito de la biografía, de la trayectoria de Andrés. Ustedes ya verán el gran artista que tenemos esta tarde. Andrés Añasco nació en Machala en 1986. Desde muy temprana edad, Andrés demostró su talento musical y pianístico al tomar sus primeras clases de piano a la edad de 4 años. En 1997 se establece en Guayaquil con su familia para dedicarse por completo al aprendizaje del piano bajo la tutela del profesor Reinaldo Cañizares en el Conservatorio Rimsky-Kórsakov. En 1999 obtiene el primer premio en el primer concurso internacional de piano Ciudad de Huesca, en España, llegando a ser el pianista ecuatoriano más joven en alcanzar un premio internacional. Andrés fue solista de las orquestas más importantes del país, realizando su debut con tan solo 12 años con la Orquesta Sinfónica de Guayaquil. En el 2005 culminó sus estudios en el conservatorio con los mejores honores. El mismo año, Andrés recibió una beca de la Arquidiócesis de Viena para continuar sus estudios en la Universidad de Música de Viena con el reconocido maestro Oleg Meisenberg, y desde el 2010 con el maestro Avedis Koyomskian. Bueno, ya nos comentará Andrés, porque bueno, es un nombre bastante difícil, así que ya le preguntaremos cómo mismo se llama su profesor. Bueno, Andrés ha sido también ganador del premio especial a la mejor interpretación de Scarlatti en el concurso internacional de piano en Visili, en Georgia, en el 2009, y del premio Frédéric Chopin de la Academia Internacional Viena, Praga, Budapest en el 2010. Su trabajo como músico de cámara lo llevó a participar en el Sistema de Orquestas Nacionales de Venezuela, conocido internacionalmente como el Sistema de José Antonio Brau, junto al cuarteto austriaco Adamas, con el fin de promover la música de cámara en Latinoamérica. Asimismo, su trabajo con el Acros Trío se concentra en la literatura universal, con especial énfasis en la literatura iberoamericana. Andrés continúa su vida artística en diferentes festivales en Europa, tanto como solista y como músico de cámara en países como Austria, Alemania, Holanda, Suiza y Lituania. Sus conciertos han sido transmitidos en más de una ocasión por la radio y la televisión ORF de Austria y la radio de Suiza. En el 2011, Andrés realizó su debut en el famoso Carnegie Hall de Nueva York junto al violinista Yuki Wong, con quien obtuvo el premio al mejor dúo de la Academia de Música del Conservatorio de Lausana, en Suiza también, dirigida por el prestigioso violinista Pierre Amoyal. Sus más recientes conciertos incluyen su debut en el Menuhin Festival en Suiza, uno de los más importantes de Europa. Recitales en el Holland Music Sessions en diferentes ciudades de Holanda y conciertos de música de cámara en el Wiener, en Viena, en la sala de conciertos Music Verein, en la sala de conciertos más prestigiosa de Austria, donde además realizó su debut recital en el 2013. Bueno, este es un pequeñísimo resumen de todo lo que ha sido la trayectoria y el camino de Andrés, que bueno, en mi humilde opinión, uno de los artistas, si no el más importante de los pianistas ecuatorianos. Y quisiera darle la bienvenida, ya tenemos la presencia de Andrés aquí, y quisiera invitarle a que se una a esta transmisión, y bueno, le damos la bienvenida al pianista Andrés Añasco. Hola. Hola Vanessa, un gusto Hola estar Andrés, aquí. ¿cómo estás? Muy bien, todo bien.
Un gusto estar aquí y verte después de tanto tiempo. Bueno, para quienes no saben, tuvimos la oportunidad de estudiar juntos hace muchísimos años en Guayaquil, justamente en el Conservatorio Rimsky-Korsakov. Y bueno, han pasado muchísimos años después de la última vez que nos vimos. ¿Hace cuántos años sales del Ecuador? ¿En dónde te encuentras actualmente? ¿Y cómo has vivido, cómo te ha tratado este país? Cuéntanos un poquito de eso y bienvenido. Gracias, Juana. Pues sí, yo me fui hace 14 años, casi 14 años del Ecuador, después de haber estudiado en Guayaquil, donde nos conocimos y estudiamos por varios años juntos. Claro. Y vine a estudiar a Austria, en Viena. Tuve la suerte de recibir una beca para estudiar aquí. Así que pues tomé esa oportunidad y vine a estudiar aquí. Y pues sí, me gradué aquí también y pues luego de tantos años de vivir acá, pues ya me quedé. Hice mi vida aquí y sí, aquí vivo desde hace 14 años. Wow, ha pasado realmente muchísimo tiempo, pero sí, bueno, a veces se corta un poquito, pero ahí Okay. estamos, tenemos, sí. Como te decía, ha pasado muchísimo tiempo, pero vemos también que tu camino ha crecido, has crecido mucho profesionalmente, nos has representado los ecuatorianos, orgullosamente tengo que decirlo, con una carrera bastante importante, y creo que eso es algo que se debe valorar muchísimo. Bueno, ahora en Okay. esta época estamos viviendo, todavía seguimos en esta situación de la pandemia. Quisiera que me cuentes un poquito, que nos cuentes un poquito cómo estás viviendo tú toda esta, no sé cómo se está viviendo en Viena, te ha afectado de alguna manera y cómo va la vida por allá. Sí, es una muy buena pregunta. Creo que lo más difícil ahora es afrontar esa incertidumbre de no saber qué es lo que va a pasar, porque cada día pasa algo, siempre sale algo en las noticias, algo, lamentablemente en las últimas semanas negativos, como una especie de segunda ola en Europa. Y entonces es como muy difícil planear cosas para el futuro, porque nunca sabes qué es lo que va a pasar. De hecho, la próxima semana tengo un viaje planeado a Polonia, en Varsovia, uh, para tocar un concierto con un grupo. Y hasta la vez sabemos si realmente vamos a poder tocar o no, porque cada día hay alguna restricción nueva para algún país o alguna ciudad, y entonces se vuelve, ya no hay esa libertad de viajar libremente por Europa como hasta antes del COVID. Claro. Entonces todo el mundo de la música funcionaba por esa libertad de poder viajar en Europa libremente, ¿no? Entonces ahora supongo como regresar en el pasado y no poder viajar libremente, no poder planear viajes de conciertos, entonces es muy difícil. Claro. Entonces sí, por suerte yo también me dedico a la pedagogía, yo trabajo en una escuela de música también. Entonces, eso, pues, como muchos otros músicos, tuvimos que cambiar a clases online. Entonces, eso como que me salvó un poco, me ayudó mucho, porque pues Claro. todo lo que tenía que ver con conciertos fue cancelado, fue brutal. Entonces, sí, ya poco a poco han empezado como a moverse las cosas. De hecho, hace como 10 días estuve en uno de los pocos cursos en los que yo trabajo en los veranos que no fue cancelado. O sea, durante los veranos en Europa son casi todos los festivales de música, los masterclasses y cosas similares, Claro. donde por lo general yo trabajo y pues este año todo se canceló
Pero fue pues hubo un curso que no se canceló por milagro y eso pues fue como la primera actividad así realmente de tocar conciertos, trabajar con gente. Luego desde marzo. Claro, ya casi medio año. Casi medio año, entonces fue como muy refrescante volver a trabajar con gente en vivo, En vivo. real, tocar con ellos. Claro. Y sí, pues como de alguna forma están empezando a moverse las cosas, pero lo que está claro es que no va a volver a ser como era antes. O sea, Así es. la planificación a largo plazo es imposible. Hay que planear como pasos chiquitos, nunca más allá de un mes en el futuro, porque nunca se sabe lo que va a pasar. Entonces, Claro. por ahora, eso es lo más difícil, como vivir en esa incertidumbre de no saber qué va a pasar. Claro, y bueno, el arte en general, si de por sí ya es un mundo un poco difícil, de expectativas siempre para los artistas, de un poco de incertidumbre también, muchas veces ahora se volvió, como tú dices, mucho más grave la situación para nosotros, pero también pienso que se han podido manifestar espacios y nos ha obligado toda esta situación a buscar otras opciones de poder comunicarnos los artistas. Entonces, Así creo es. que de alguna manera algo positivo tendremos que sacar de todo este tiempo que nos Así ha es. frenado en muchas cosas. Pero bueno, entrando un poquito más en el tema ya de ti, de tu vida como pianista, cuéntame, ¿cómo fue? Bueno, en tu biografía yo leía que empezaste súper pequeñito, 4 años. ¿Cómo fue ese primer encuentro con el piano? O sea, yo me quisiera imaginar tú chiquito y ese encuentro con el piano, no sé, tocar los sonidos, no sé si tú te acuerdas bien cómo fue eso o qué fue lo que te motivó. Eh, ¿Cómo fue tu primera experiencia con el piano y con la música? Sí, yo la verdad es que me acuerdo muy bien de cuando vi el piano por primera vez. Um, Ujú. Fue simplemente, empezó porque mi mamá quería que nosotros, sus hijos, hagamos algo productivo, algo que no simplemente estemos todo el día en la casa viendo televisión, perdiendo el tiempo, sino que hagamos algo como que valga la pena. Ajá. Entonces, lo primero que se le ocurrió a mi mamá fue que hagamos música, así, una coincidencia. Entonces, ella nos llevó a una escuela de música que estaba cerca de nuestra casa, en Ujú, Machala, que es donde nosotros nacimos. ujú, Um, y entonces así fue, ella me llevó y pues era una escuela chiquitita, o sea, no había muchas opciones de instrumentos, creo que había el piano y había guitarra ujú. y flauta, que era dulce, y ya, no había muchas opciones, obviamente como que lo que más me interesó fue el piano y el profesor me lo presentó y fue tal vez, no sé si lo hizo intencionalmente, pero fue creo que una buena decisión. Es simplemente, me dejó que me siente el piano y no me explicó nada de cómo tocar. Simplemente me dijo, siéntate y toca lo que quieras. No, no me dijo si lo que estaba haciendo estaba mal o bien, o no importa. Simplemente Ujú. siéntate y toca a ver cómo te sientes. Y, y sí, fue como una sensación así, difícil de describir, pero me sentí tan bien que me quedé allí, no sé, una hora así, yo con el piano, sin profesor, sin nadie, como que Ujú. me acuerdo que hasta me olvidé que ellos estaban ahí atrás mío, mi mamá y el profesor. Y yo toqué así cualquier Guau. cosa, no, todavía no sabía tocar, así nomás, y me encantó. Y entonces así empecé. Qué lindo. Bueno, yo creo que ya se nace con un talento, ya se nace con ese deseo. No sé, muchas veces uno no entiende qué pasa, pero ya te enfocas Sí, en algo,
no sé, tal vez escuchas, algunas personas me cuentan, dicen, yo escuchaba en la música de las películas unos instrumentos y yo dije, yo quiero tocar eso. Otras personas, por ejemplo, cuando somos cantantes, yo escuché, me acuerdo una vez un coro a lo lejos y yo dije, yo quiero estar ahí. Entonces, claro, cada uno tiene su experiencia. Tú cuando dices Sí, nosotros, tú tienes una hermana que también tuvimos ya en este espacio, Mariela Añasca, una gran artista también ecuatoriana. Me imagino que la vida de ustedes, a partir de eso, de esa experiencia en el conservatorio o de ir a clases, les unió muchísimo. sí. ¿Cómo fue esa niñez musical de ustedes? Sí, 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 yo sé, es verdad, no, me había dado cuenta que siempre que hablo de esa época en Machala, al principio siempre hablo de nosotros, Sí, porque sí, porque lo hicimos todos juntos desde el principio. Am, y creo que fue como un lazo muy, muy lindo, porque Mariela es mayor que yo, por 4 años, y no sé, siempre Mariela en su vida, pues ella estaba siempre como un paso más allá en su madurez. Entonces, las mujeres por lo general maduran mucho más rápido que los hombres. Entonces, ella siempre estaba ya como en otra cosa, ¿no? Cuando ella entró mucho antes a la adolescencia, y entonces siempre andábamos como en dos mundos distintos, pero la música fue lo que siempre nos permaneció juntos y juntos, claro. nos hizo crecer juntos, a pesar de que no tocamos tanto juntos como uno hubiera pensado, porque, o sea, Mariela empezó conmigo aprendiendo el piano Ujú. y sí, y tocamos en esa época al principio mucho a cuatro manos juntos. De hecho, hay fotos Mm. de nuestros conciertos a cuatro manos. Ah, pero luego cuando ya fuimos a Guayaquil a estudiar, ella pues cambió, empezó a hacer canto y luego dirección coral y ella después se fue a Ujú. otro mundo. Y entonces, sí, hicimos ciertos trabajos juntos, tocamos a veces juntos, de hecho tocamos el año pasado un Ah, concierto qué juntos en bien. Holanda. Sí, pero a pesar de no haber como tocado tanto juntos como uno creería, a pesar de eso, pues igual crecimos con esa misma pasión y esa misma Claro, mentalidad y eso siempre nos mantuvo así pues muy, muy cerca, unidos, ¿no? muy Claro, unidos. Sí, entonces, qué lindo. sí, sí, así fue. Entonces, todo ese episodio de nuestra infancia y de cómo empezamos a estudiar música siempre pues, está conectado con mi hermana. Qué Siempre fue chévere. Bueno, pocas personas tienen esa dicha realmente de poder compartir el sí. gusto y la pasión, como tú dices, con una persona tan cercana como es un hermano. Andrés, Sí. bueno, tú ya decides por el piano porque ya, o sea, ya fue una decisión de lleno, te sentaste y yo me imagino que pensaste, esto es para mí y esto es mío y yo quiero eso. Tú, no sé, en este camino que ya has recorrido, ¿quiénes han sido tus referentes musicales? No sé, me imagino que admiras otros artistas. Eh, Cuéntanos un poquito de quiénes han sido las personas o los artistas que más han influido en tu carrera. Ujú. Ah, pues una pregunta difícil, pero primero que nada, o sea, no, para mí no estuvo muy claro desde el principio si yo iba a ser pianista. O sea, cuando nosotros empezamos Ujú, a estudiar música juntos, nosotros no sabíamos que eso podía ser una profesión, ujú, para nada. O sea, era como un hobby bonito y nos gustaba, ujú. pero ni mi familia, ni yo, ni nadie en Machala tenía idea de que eso podría realmente ser una profesión, ¿no? Que se pueda Claro. dedicar a eso. Entonces, pasaron muchos años ah, hasta que realmente como que decidimos hacer eso. O sea, cuando yo tenía 10, 11 años, fue Ujú, cuando conocí a mi profesor en Guayaquil ujú. y fue la persona que me motivó a dar ese paso de hacerlo como profesionalmente y dedicarme a eso. Pero sí, o sea, fueron algunos años como
aproximadamente 6, 7 años en que yo no sabía, o sea, que siempre me Claro. gustó, pero fue como que así No un estabas hobby, tan convencido. o simplemente no sabía que eso podría Claro. ser una profesión. ¿Y, Ninguno de nosotros y tenía ni alguna idea. vez te imaginaste ser otra cosa? O sea, ¿tenías algún otro gusto? No sé, ¿soñabas con ser algo más? No. No. Claro, eso pasa No, cuando ya, por eso te decía, o sea, es como que uno ya te enamoras de sí, eso y ahí se queda todo, se queda todo sí, el resto de sí, cosas. Bueno, y bueno, sí, tú dices, después ya empezaste con tus estudios ya más profesionales, te ganaste una beca, que leíamos sí, también en tu biografía, tuviste la oportunidad de participar en muchos concursos sí, internacionales. ¿Cómo sí. fue esa experiencia? Yo recuerdo cuando te veíamos tocar, tú eres una persona súper tranquila y cuando te ponías en el piano, cuando te sentabas en el piano, era como que te convertías en otra persona. Y sentíamos que no tenías nada de nervios y que solamente te importaba tocar. ¿Tú sentías algún tipo de nervios? ¿Recuerdas tus experiencias en estos concursos? ¿Hay alguno que recuerdes especialmente? ¿Cómo? No sé si te dejó alguna enseñanza todas estas experiencias. Ujú. Ah, no sé, los concursos, eso es un tema creo que un poco delicado. O sea, creo que ah, hay ciertas personas a las que les va muy bien hacer concursos porque va como con su personalidad un poco Ujú. competitiva. Pero yo nunca, a pesar de que hice muchos concursos, yo nunca me sentí como realmente parte de eso, porque Mm, por naturaleza no soy una persona muy competitiva, no me gusta ujú, competir. ujú. Me gusta dar lo mejor de mí, pero no me gusta competir en realidad. O sea, la comparación no me gusta. Claro. Um, pero en todo caso, creo que el recuerdo más bonito que tengo fue el primer concurso que hice. Eh, cuando era chiquito, cuando tenía 12 años, Ujú. fue el primer concurso, o sea, el primer concurso internacional que hice, como ya, Claro. como más serio. Ajá. Ah, fue en España, en Huesca, ciudad de Huesca. Ujú. Todavía existe un concurso internacional, entonces yo fui allí, fue la primera vez, yo creo que lo disfruté más porque yo no sabía nada, no tenía la más mínima idea qué significa ser parte de un concurso internacional. Claro. Entonces no tuve como tiempo Ese de estrés. ponerme estresado ni nada porque no sabía nada, simplemente fui, toqué y ya. Um, entonces fue bonito esa experiencia, Y justo porque ese fue es el como concurso que realmente, ganaste, ¿no? y sí, fue el concurso que gané, y fue, sí, creo que la experiencia más bonita porque yo realmente estaba enfocado en lo que importa, que es la música. Ujú. Uh, Claro. entonces ya después, cuando yo vine a estudiar acá, y cuando uno ya es más grande, ya era más adulto, uno como que ya pierde esa inocencia de simplemente ir al escenario sin pensar y tocar. Uno como que Ujú. empieza a ser todo más consciente, uno empieza a pensar más, te comienzas a dar cuenta de todo lo que pasa alrededor, todo lo que no se Todo ve lo en el que escenario, implica. todo lo que en realidad significa estar en un concurso nacional. Y eso no me gustó. Entonces, sí, nunca me sentí realmente bien. No me arrepiento de haber hecho los concursos porque, pues, hacer esas competencias a tan alto nivel, pues te obliga realmente a dar lo mejor de ti, a trabajar en un Claro. programa así full por un tiempo y realmente llegar como a tus límites. Te Ujú. obliga a llegar a tus límites de dar realmente el 100%. Y eso Claro. está muy bien como música, o sea, te ayuda a crecer en ese sentido. Ujú. Pero sí, la parte de ya de estar allí y de todo lo que implica,
todo lo que, como digo, que lo que no se ve en el escenario, Ujú. nunca me gustó. Entonces, sí, nunca, a mí me encanta tocar para la gente, Ujú. pero siempre me sentí incómodo tocar para un jurado. Nunca me gustó. Ya, claro, claro. No, Bueno, porque en no es eso lo mismo. compartimos, no, para nada, yo creo exactamente lo mismo, como tú dices, siempre he pensado que hay como que dos tipos de artistas, quienes realmente les gusta y se sienten súper bien en competencias, en concursos, y quienes no, o sea, no, ninguno está mal, sino simplemente, no sé, depende del carácter, o yo qué sé, pero Sí, es como que habemos otros, en cambio, que como tú dices, no sé, como que estamos enfocados de una manera distinta. Y sí. claro, o sea, existen esos dos caminos, esas dos posibilidades, y como uno vaya enfocando su profesión o su carrera, ya depende obviamente de cada uno, Sí, pero como tú dices, son pero experiencias que te ayudan igual a crecer muchísimo. y no me arrepiento porque tal vez también para darse cuenta de lo que tú Mm, realmente eres, tienes que haberlo claro, experimentado. claro, claro. Para yo poder decir lo que acabo de decir, tuve que hacer muchos concursos para darme cuenta que realmente no es lo Así mío. es. Bueno, y hablando un poco del repertorio que tú decías, alguna vez yo escuché a un pianista, un maestro pianista que decía que el repertorio depende mucho del carácter del artista, del pianista. ¿Cómo manejas tu repertorio? ¿Tienes tu repertorio específico? Um, ¿Son compositores que específicos? No sé cómo es cuando tú escoges una nueva obra o si te especializas en algún compositor. ¿Cómo manejas esta parte de tu repertorio? Sí, bueno, eso creo que depende de muchas cosas. O sea, es difícil creo que generalizar Ujú, y poder decir, ok, este es mi repertorio, porque creo yo que hoy en día los músicos, y especialmente ahora, estamos obligados a ser como muy creativos y flexibles y estar en constante evolución, ¿no? todólogos. Entonces, exactamente. Entonces, tu repertorio tiene que ir junto con eso, con esa constante evolución, con sus constantes cambios. Entonces, el repertorio va cambiando todo el tiempo dependiendo de muchos factores, ¿no? Ujú, Y también, por lo menos, yo tengo en este momento como muchas facetas distintas. Uh, ujú, yo todavía toco recitales solo, yo toco ujú. música de cámara, yo hago acompañamiento de cuerdas, e incluso en los últimos años he estado como tratando de salirme un poco de la música clásica. Tengo un grupo de tango. Somos Mm, 5 músicos en realidad clásicos, pero que queremos hacer algo un poco distinto. qué interesante, qué chévere. Entonces, sí, entonces son como cosas tan distintas. Entonces, dependiendo de cuáles sean los proyectos que están ocurriendo en ese momento, en esa Ujú, faceta específica, va cambiando el repertorio. Uh, Así que sí, es como muy general. ujú. Un De esa poco, manera tú sientes que has evolucionado también, yo me imagino, irás madurando en cuestión también de escoger tu repertorio, como tú sí, dices, según estas circunstancias también. sí. Y obviamente con el tiempo también eh, eh, aprendes a conocerte a ti mismo y aprendes a identificar cuál es el tipo de repertorio o compositores que te van mejor a ti. O sea, Ujú, cuando tú estás estudiando, tú todavía no tienes esa libertad de poder escoger lo que a ti te va porque pues hay el estudio y tú tienes que básicamente tocar todo. claro. Entonces tú estás como un poco en una riel, ¿no? Allí, porque ¿Y qué es ese lo es que el más has estudio. tocado? ¿Qué compositor ha sido como que el que más te ha marcado, te ha tocado, valga la redundancia, te ha tocado tocar? Pues, no sé, te puedo decir, hasta el último recital que yo toqué solo fue dedicado 100% a obras de Schubert. Es un Ujú, compositor que siempre me ha sido muy cercano. Creo que
pues está muy cerca de mi personalidad. Siempre me ha sido como muy natural tocar esa música. Y en los últimos años siempre he ido como añadiendo más y más obras de Schubert, hablando del repertorio solo, de solista. Claro. Entonces se dio esa oportunidad el año pasado de que toqué un recital en Lituania, en Vilnius, y me pidieron que toque solo Schubert. Era como un festival de invierno que hicieron y habían varios pianistas y cada uno tenía como una especialidad, digamos así. Ellos me pidieron que toque Schubert y fue para mí pues, genial porque era precisamente como lo que yo había estado trabajando los últimos años. Te identificas más con él. Sí, entonces fue como una oportunidad de dedicarme pues, a eso por un tiempo, De lleno. Pues, hacer un recital de lleno, solo Schubert. Sí, pero pues, como te digo, fue no solo mi intención, sino fue también pues, que se dio la oportunidad, porque ellos querían que haga eso, entonces yo tomé la oportunidad para enfocarme en algo que quería hacer Bueno, ya hace mucho tiempo. dicen que nada es coincidencia también. Tal vez ya un poco te ubican un poco en esto. ¿Y tú recuerdas alguna obra o tienes alguna obra que sientes que haya marcado como un antes y un después en tu camino como artista? ¿O tu No sé favorita si, también? o sea, hay una obra que es que toqué la primera vez cuando tenía que 13, 14 años y la sigo tocando hasta ahora todo el tiempo. Es la cuarta balada de Chopin. Chopin. Sí, es una de esas obras que ya tocaba tantas veces que ya está siempre como en las manos, ¿no? Sale casi espontáneamente. ¿Y te pasa que por más que le toques muchas veces, siempre le encuentras algo por ahí especial? Sí. ¿Todavía sientes eso? Sí, sí, hay ciertas obras que pues que van más allá no sé, de ser simplemente bonitas, ¿no? Son obras que tienen ya tanto contenido que a lo largo de tu evolución como músico, pues vas encontrando nuevas cosas dentro de ti y vas descubriendo a sí mismo en la obra que te acompaña durante toda tu vida. Y siempre la ves como con ojos distintos. Y siempre vas como te sientes más cómodo cada vez, más cerca y más seguro de lo que estás haciendo. Entonces vas descubriendo más cosas, ¿no? Cuando era más chiquito, todavía, por ejemplo, al principio estaba todavía muy enfocado en simplemente poder tocar la obra, porque es una obra muy difícil. Y entonces estás enfocado al principio en eso, ¿no? En la Pero después técnica, en ya, todas estas claro, cosas. exactamente. Pero ya, pues con el paso del tiempo, ya lo vas tocando tantas veces que eso cada vez va siendo menos problema y te puedes enfocar en lo que realmente importa en la música. Y sí, para mí esa es una de esas obras que creo que siempre tocaré a lo largo de mi vida. Y esta es una curiosidad que siempre he tenido. Cuando cuando estás tocando en un concierto, cualquiera de estas obras, no sé, piensas en algo, no sé, o sea, te inventas una historia de la música que va contando o simplemente te dejas llevar por los sonidos, no sé, ¿cómo vives este momento que estás en el escenario y te sientas al piano? Sí, es una buena pregunta, porque creo que para cada persona es distinto. He escuchado como muchas opiniones distintas al respecto. Primero que nada, creo que depende mucho de qué obra estés tocando. O sea, hay obras que son como muy programáticas, donde está muy claro cuál es el cuadro, ¿no? Cuál es el carácter. Pero hay obras como esa balada, por ejemplo, donde no está tan claro. O sea, es como muy
ese tipo de música que pues describe eso que no se puede describir con palabras, Claro. con cuadros, ¿no? Ujú, Entonces, es muy difícil de describir qué es lo que tú sientes o piensas en ese momento. Pero ujú, siempre a mí personalmente me ayuda mucho como parte del trabajo musical eh, tener una historia o una imagen un poco específica como para ayudarte a enfocar tu energía en algo ujú, específico, ¿no? sí. Para como obligar a tu ser a ir a alguna parte, ¿no? A seguir un camino. ¿Y alguna Pero vez te pasó que te fuiste, que te perdiste del camino? A mí me ha pasado muchas veces. sí, Que puede estás tan pasar, puede metido y tan pasar. inspirado que, no sé, como que te vas. Sí, y yo creo que ese es el objetivo, o sea, Ujú, ese cuadro, esa imagen es como una ayuda, pero obviamente el momento en que tú ya estás en el escenario, ya no importa si tú realmente sigues ese cuadro que te habías pensado al principio. Lo que importa es que te dejes llevar, o sea, que te dejes, que hagas lo que realmente te está saliendo en ese momento. claro, Sí. claro, claro. Entonces, el trabajo anterior de enfocarte en ese cuadro es como para tú ganar un poco de confidencia en Ujú, lo que estás haciendo. Pero ujú, obviamente eso tú no lo puedes planear, o sea, en el escenario tú no puedes decir, ok, yo voy a sentir eso en ese momento. Es claro. imposible. Tú tienes que simplemente dejarte llevar y confiar en Ujú, que lo que trabajaste antes del concierto va a así funcionar. es. Claro, y eso, bueno, me imagino que es cuando tocas solo. Pero también me Sí, comentabas y leíamos en tu biografía que has tenido mucha experiencia haciendo música de cámara con distintos sí, grupos y ahora estás haciendo estos experimentos, entre comillas, musicales, de estas nuevas, descubriendo sí, nuevos ritmos. ¿Cómo ha sido esta experiencia de tocar cámara, con más artistas? sí. Me imagino también de gran nivel. Y una curiosidad mía también, si has tenido algún momento la experiencia de acompañar cantantes o de tener algún acercamiento con la música vocal. Ujú. Sí, sí, obviamente tocar cámaras en conjunto es distinto, o sea, porque Ujú. obviamente no tienes esa libertad para perderte en cualquier momento, porque no estás solo, ¿ya? Am, pero lo lindo de la música de cámara es que es como un lenguaje, o sea, en la música de Ujú. cámara, obviamente ese tipo de libertades, como lo que estábamos hablando, ya no hay, o sea, tienes que seguir un cierto pulso, un cierto camino para poder ir juntos, Ajá, pero obviamente en el escenario pasan muchas cosas, o sea, porque en el escenario es otra acústica, si por ejemplo estás claro. tocando con un violín, el violín suena muy distinto a como sonaba el ensayo, porque estabas en Ujú. otra acústica. Claro. Entonces, un buen violinista va a reaccionar dependiendo a cómo reacciona su instrumento en la sala o en donde estás tocando, y Ujú. va a tocar distinto. Y tú como pianista tienes que reaccionar también y adaptarte. Y Ujú. eso no se puede ensayar, o sea, eso es en el momento, simplemente hay que oír y confiar en que lo que está haciendo tu compañero va a funcionar y seguirlo, Claro. y viceversa, Ujú. sin calcularlo, sin programarlo, sin palabras, simplemente con música. Como Ah, decían, y eso, sí, eso es lo sí, lindo, que pasan ajá. cosas así como espontáneamente y ah, eso es como la libertad que uno tiene en la música de cámara, de poder Ujú. cambiar esas cosas en el momento y confiar en que tu compañero, si está Claro. suficientemente preparado, va a reaccionar inmediatamente y te va a seguir Ujú. a donde tú quieras. Yo al comienzo decía que los artistas vivimos siempre en la incertidumbre. Este también es un ejemplo de que siempre Exactamente, estamos, que uno nunca sabe qué va a pasar en el momento. Bueno, exactamente. claro, tu experiencia y me imagino que igual con los ritmos nuevos que estás descubriendo, que estás investigando, ¿cómo así tango?
tango me decías, ¿no es cierto? Hace un momento. Sí, tango, sí. Pues como toda en la vida fue una oportunidad que yo tomé. O sea, fue Ajá. un colega mío, pianista, que tenía ese grupo, que lo había, Ujú, creo que, fundado. Y por motivos personales él dejó ese grupo y me preguntó simplemente a mí si yo quería reemplazarlo. Y yo dije que sí. Eso fue todo. Porque me pareció linda la idea de hacer algo distinto. ujú, En general, a mí me gustan hacer cosas que no tengan que ver mucho con la música, ujú, salirme un poco realmente de la música. ujú. Me gusta, me hace bien, por si Claro, acaso, claro. para Y bueno, y mi justamente mente. Sí. hablando de eso, ya quisiera preguntarte también sobre otra faceta que también tienes, pero bueno, quisiera que un poquito antes de que nos cuentes de esto, un poco para entrar en contexto del Ecuador y al ser nosotros artistas ecuatorianos, también poder, no sé, dar una opinión de nosotros, en este caso tuya, viendo como una mirada desde fuera, tuya que estás tantos años fuera. ¿Cómo ves la situación cultural en el Ecuador? ¿Qué crees que le falta a nuestro país para tener una perspectiva más internacional en cuanto a la música académica, en tu caso al piano? ¿Cómo ves desde fuera esta situación? Sí, no sé, es que es un tema difícil. Primero que nada, o sea, para ser 100% honesto, yo estoy ya un poquito desconectado del mundo artístico en el Ecuador, porque se han pasado 14 años. Claro. Entonces todo lo veo como un poco desde lejos, o sea, yo no he tenido una Ujú, experiencia como cercana ya en varios años. Pero igual, de lo que he vivido en los últimos años, de las pocas veces que he tocado allá ujú, y de lo que he visto de otros colegas, um, creo, pues, la impresión que me da, con ciertas excepciones, es un poco como una desmotivación general, ujú, siento yo, ujú. que tiene sus razones de ser, yo lo entiendo, pero no sé, creo que lo que le hace falta al Ecuador es una generación de chicos jóvenes, soñadores, con ganas de, ¿no?, hacerlo a pesar de que Sí, todo está en contra de ellos. así es. Como que Uh, la juventud está un poco dormida todavía. Estoy un poco como muy relajada y se hay como una especie de conformismo de decir, aquí todo está mal y ya, todo está mal. Ujú, Pero eso no es productivo, ¿no? Entonces, claro. Y um, justamente hablábamos en un programa también hablábamos con otros artistas, que justamente todo ya depende de uno, porque ahora con sí, toda la tecnología que tenemos, el internet, se pueden sí, ver clases online, o sea, ya no hay excusa de decir es que no tengo no, quien me enseñe o no entiendo esto, porque ahora hay tantas herramientas, como decíamos, exactamente. en este tiempo mismo nos hemos visto obligados, pero yo siento que ha sido de alguna manera positivo porque uno se ve obligado a utilizar estas herramientas para Sí, muchas sí, cosas. Entonces, creo que como tú dices, hay una, como un sentimiento muy pasivo, como que, sí, o muy de queja de que todo está en contra, como tú dices, pero pienso que si nosotros mismos no somos los que nos ponemos a hacer las cosas, hacerlo, la sí, situación nunca va a cambiar. exactamente. Y específicamente hablando, creo yo, es esa generación que ya no es la nuestra, de chicos que Ujú, salen del colegio, 17, 18, 19 años. Ellos son los que tienen que traer esa ola de renovación, de innovación, de energía, de un poco, de esa motivación un poco como inocente, de todavía no ser al 100% consciente de todo lo que está mal, pero que no ujú. importa, que tú igual crees que lo vas a lograr y lo logras.
Así es. Eso es lo que necesita, creo yo, el país. Ujú. Porque, como tú lo dices, si ellos no lo hacen, si uno no asume esa responsabilidad de que está en tus manos, nada va a cambiar. Claro. Nadie lo va a hacer por ti. O lo haces tú o no lo hace nadie por ti. Ujú. Y, y sí, o sea, yo entiendo obviamente que la situación es difícil, o sea, no quiero decir que no tienen razón Claro. de tener como un poco de miedo, estar desmotivado, no, claro, pero no importa, o sea, igual es ahora, o sea, o lo hacemos Ujú. ahora o no va a pasar nunca. Y yo creo que esta Um, situación que estamos viviendo actualmente nos ha enseñado muchísimo que la vida puede cambiar tan rápido, tan exactamente, repentinamente, que si nos quedamos como que en ese conformismo o en esa, no sé, como es como un letargo, que exactamente. estás, pero no Esa es la estás. palabra, esa es la palabra que estaba buscando, letargo, eso es. La Ajá, generación está como entonces, una especie de letargo que se han conformado con la situación de que está mal ujú, y punto. Y eso claro, no está bien. Um, así Hay que es. salir de ese letargo, Ujú, porque como tú dices, todo puede cambiar tan rápido, ujú. que o lo haces ahora, te pones a trabajar ahora en ese momento, o se O te va a pasar la vida, se va la se vida, va, exacto. se va la vida. Sí, bueno, estos temas siempre son un poco complicados, Sí. polémicos, pero pienso yo que siempre es importante también dar nuestro punto de vista independiente del tiempo que uno está fuera. Y, y, Siempre ah, y, se y lo puede que te opinar. digo, sí, porque lo que me duele de ver es que no es por falta de talento, ¿eh? En el Ecuador hay No, muchísimo talento, mucho sí, más que en otros países como desarrollados. sí, 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 Am, totalmente. Mucho talento. A veces yo veo así a través de las redes a chicos ya de otra generación, ¿no? Que yo ya no los Ujú, conozco más, ¿no? De 14, 15 años, que ujú. suben videos así con el celular tocando y yo digo, wow, o sea, qué talento, o sea, Claro, son como minas de oro que están sin ujú, pulir, son joyas sin pulir, pero hay el talento, o sea, hay la posibilidad. claro, Si esos chicos sí, sí, como uno dice, se amarran los pantalones y se ponen a hacer lo que tengan que hacer para salir, va a haber un futuro. sí, 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 bueno. Esperemos que en realidad, bueno, uno de los objetivos también de este espacio es que los jóvenes artistas conozcan a más artistas ecuatorianos que sí, están profesionalizándose, que están haciendo sus carreras en serio, que han sacrificado muchas cosas, que han tenido que sí, alejarse de su país, de su familia, para buscar ese sueño y de alguna manera sirva para que ellos también se motiven y sientan que es posible. O sea, que nada es imposible, mejor dicho. Entonces, creo así que es. ese sería un buen mensaje. Y bueno, quisiera o mejor dicho, no quisiera dejar de agradecer a las personas que nos están acompañando. Vemos algunos amigos, bueno, mi maestro que siempre está acompañándonos, Javier Rivadeneira desde Budapest, eh, Jorge Regalado, Alex Rodríguez, Sally Gómez también, que era nuestra compañera, también cantante, Sí, el claro. maestro Joan Martín, que es un gran cantante español también, María Elena Echeverría. Bueno, aprovechar para ponerte igual los comentarios que dicen, maravillosa época, niñez hermosa, partituras por todos lados y el piano sonando siempre. ¿Es tu mami? Es mi mamá. Sí. Ay, muchos saludos, muchos saludos también a tu mami. Bueno, también tenemos a Darío Bueno, otro pianista ecuatoriano, cuencano. Saludos, Andrés, excelente pianista Muchas y gran saludos. persona. Sally nos dice maravilloso, Andrés, eso es el llamado de la vocación de un gran pianista. Gracias por compartir tus experiencias. Bueno, también estoy leyendo los mensajes acumulados, van en los temas que vamos Sí, sí. tratando, van opinando también algunas personas. Bueno, Jorge Regalado, creo que tenemos tiempo para juzgar lo que hace
otra persona y perdemos el tiempo para hacer lo nuestro. Claro, a veces nos pasamos pensando en lo que hace el resto y no nos dedicamos a Sí. nosotros. Bueno, Mónica Vintimilla, felicitaciones y bueno, muchas personas que mandan emóticos, saludos, felicitaciones, caritas, corazones. Bueno, tú cuando tengas un poquito de tiempo a que puedas contestarles. Y bueno, quisiera que hablemos y que conversemos de otra faceta que tiene Andrés Añasco, que a mí me ha sorprendido y que pienso que hay muchas personas en el país que no conocían esta faceta y que es la fotografía. Cuéntame cuándo y cómo y cómo nace esto, porque sé que también lo estás haciendo de manera muy profesional y con mucho éxito. Sé que has podido ya tener publicadas fotografías tuyas en marcas importantes como Vogue, que es una marca a nivel mundial. ¿En qué momento decides que también quieres un poco hacer este camino? Sí, creo que como te comenté hace un tiempo, a mí me gusta salirme un poco de como mi mundo, de la música o de la música clásica, porque estar como enfocado por mucho tiempo en una sola cosa no me hace bien psicológicamente hablando, siempre Sí, sí, necesito sí. como un poco de diversidad. Entonces sí, creo que, la verdad es que ya no me acuerdo exactamente cómo ocurrió, pero fue en una de las muchas crisis emocionales, existenciales, artísticas en las que uno pasa como artista, en las que te cuestionas, ¿no? Si realmente ese es tu camino, si realmente eso es lo que debes hacer o no, debes cambiar. No, que tienes muchas dudas, así vives como en esa incertidumbre. Yo sí estuve como seriamente pensando salirme de la música al 100%. Creo que todos vivimos Ah, en algún momento esto. sí, sí. Y creo que seguro que no fue la última vez que me ocurrió una crisis así. Pero sí, lo que me quedó claro después de toda la última crisis es que yo no me puedo salir del arte, o sea que yo soy músico, artista y que yo nunca voy o debería salirme de ese mundo al 100%. Pero lo que nació de esa época en la que yo probé muchas cosas fue la fotografía. Porque hay ese único punto que para mí personalmente la música no me llena. No sé si sea el término adecuado, pero sí, creo. Es que la música y lo que hace especial a la música es que solo vive en el momento. La música ocurre en el momento en que tú lo haces. Y Claro, ya. es tan efímero, ¿no? Esto es una cosa muy efímera que incluso si tú la grabas, no es lo mismo, porque eso es como, no sé, congelar un momento y tenerlo, pero que de cierta forma pierde ese momento único, ¿no? Que es la música, ¿no? Y que es lo que lo hace especial, ¿no? Porque te obliga como a vivir en el momento, ¿no? Es algo único que ocurre solo en ese momento y que a pesar de que vuelvas a tocar la misma pieza el próximo día, no va a sonar igual, porque es único. Pero la fotografía tiene ese elemento que yo necesitaba personalmente, de poder convertir esos sentimientos efímeros en algo físico, real, que tú puedes tener, verlo, tocarlo, Claro. incluso ponerlo en la pared, de capturar un momento que fue único en ese momento, pero que lo puedes ver para siempre, está allí y tú, Claro. cada, Es real, ¿no? es real y cada foto, cuando está bien hecha, tiene una historia, quiere contar algo, sin importar lo complejo o simple que sea, siempre hay una razón de ser una foto bien hecha, quiere
decirte algo. Y esa historia que está ahí escondida, la tienes ahí para siempre, frente de ti. Conviertes algo tan efímero como simplemente, no sé, cómo te sentiste al ver pasar a una persona a través de una sombra, por ejemplo. Es algo tan difícil de describir en palabras, lo que sientes en ese momento, que es como magia poder capturarlo y mostrárselo a alguien más y que te entienda a Claro, través de una foto, imagen, cuadro. claro. Entonces, eso fue lo que me fascinó de la fotografía y me puse como loco por un tiempo. Porque pues, yo lo aprendí solo, nadie me lo enseñó. Y pues le invertí muchísimo tiempo en experimentar, en buscar, en cometer mil errores, hacer mil veces mal, investigar, ver otros artistas y aprender de Claro. ellos. Y pues todavía es algo nuevo para mí que tengo que todavía aprender mucho. Pero pues sí, es algo que me llena mucho. Y de hecho, Y ha dado la excelentes próxima, resultados. espero yo. Y de hecho, la próxima semana voy a tener un proyecto de fotografía. Es una colega mía, pianista, que va a grabar un disco con una violinista. Y entonces yo voy a hacer el cover de su disco. Y es el segundo trabajo que hacemos juntos. Qué Ella hermoso. hace como 2 años hizo su CD debut y yo hice el cover de ella, de su trabajo. Entonces ahora, en la próxima semana, está el shooting para ese cover, que es con las dos. Entonces ellas tienen ya como un poco un concepto que ellos necesitan para el disco y entonces estamos precisamente trabajando en crear el concepto para el shooting de la próxima semana. Qué bien. Y en la Sí. música, bueno, yo sé que, como tú dices, bueno, el arte no se puede abandonar. O sea, la fotografía también es un arte, también está, implica muchísimos sentimientos, muchísima creatividad, muchísima imaginación, todo lo que, una interpretación de alguna manera, todo lo que se puede vivir en la música también se puede vivir de alguna manera en la fotografía y claro, como tú decías, no te puedes salir del arte y esa es una excelente opción también, la fotografía. Sí. Y bueno, o sea, como siempre te digo, o bueno, como siempre digo en estas aplicaciones, el tiempo pasa rapidísimo, ves, ya pasó la hora y nosotros Sí. seguimos, pudiéramos seguir conversando de tantas cosas que han pasado en tu camino como artista. Y yo me imagino que luego de haber tocado tanto tiempo, de tantas experiencias que has tenido, todavía debe haber algo que sueñes con realizar. No sé si nos puedes contar algo que todavía sueñes, digas, yo todavía sueño en hacer tal cosa, no sé, cuéntame tú. Ah, qué difícil pregunta. Yo creo que la pedagogía es un mundo que creo que ese va a ser mi camino en algún momento. No sé si me dedicaré al 100% a la pedagogía, pero es un mundo también en el que yo he entrado poco a poco en los últimos años a dar Y clases te gusta. y me gusta mucho y creo también que es una faceta muy importante de todo músico, porque la música solo vive, solo existe por la transmisión, Claro. Y así, de hecho, de uno al otro. cuando uno comparte un conocimiento, termina aprendiendo más. Exactamente, es para ti como profesor, como pedagogo, también muy Claro. gratificante y terminas aprendiendo en muchos casos, creo, más que el alumno durante el proceso de enseñar. Entonces, sí, esa es una puerta que está abierta allí que yo creo que
creo que le voy a dedicar un poco más tiempo a eso en el tiempo que viene. Sí, la Y pedagogía. bueno, para irnos un poco ya despidiendo, me ha encantado poder encontrarnos, así sea por este medio, a los muchísimos años, como más de, no sé, 14, 15 años tal vez, Sí. que fue cuando nos vimos la última vez. Tuvimos una linda experiencia estudiando juntos, aprendimos tantas cosas, nos divertimos, hacíamos muchas cosas, muchas travesuras por ahí en el conservatorio y creo que fue una etapa hermosa y para Así mí es. siempre ha sido un orgullo poder saber que mis compañeros, los artistas con los que yo pude compartir muchos años de aprendizaje, hoy están haciendo unas carreras muy lindas y que han crecido tanto como artistas y que han, o sea, que se han llenado de tantas experiencias que para mí, no solo como ecuatoriana, sino también como Vanessa Regalado, como una persona que aprendió con ustedes, me llena de muchísimo orgullo. Y claro, Ay, siempre qué lindo. muy agradecida también por este tiempo que nos puedas brindar para conocer un poquito más de lo que tú haces. Tú hablabas de la pedagogía y yo, última pregunta para despedirnos ya, ¿qué consejos tú les darías a los jóvenes ecuatorianos que sueñan también con ser profesionales de la música del piano? ¿Qué herramientas les aconsejarías que ellos tienen que adquirir si quieren en algún momento viajar, salir a especializarse en otros países? Un poquito de esto, ¿qué consejos tú les podrías dar? Wow, sí, qué consejo, no sé. Obviamente hay creo que muchas cosas que uno necesita para poder como superarse, especialmente viniendo de un país como el nuestro, donde Ujú, pues, es especialmente difícil. Pero creo que al final lo que hace la diferencia, creo que incluso más allá del talento, al final lo que hace la diferencia es tener esas agallas de hacer las cosas, ujú, de no esperar a que te caiga del cielo la oportunidad, sino de trabajar, trabajar ujú, y trabajar lo que más puedas y atreverte a hacer las cosas, no tener miedo. O sea, especialmente cuando uno es muy joven, como estoy hablando de, no sé, 18, 19, 20 años, tú todavía no tienes mucho que perder. Tú te puedes equivocar 1000 veces, puedes cometer errores y las consecuencias no serán tan graves grandes, como, no sé, claro. cuando ya tienes, no sé, familia, 3 hijos que mantener, tú no te puedes permitir andar por la vida así haciendo tonterías, ¿no? Tienes Ujú, que enfocarte en hacer las cosas bien, pero cuando tienes la edad, esa es la edad de oro, antes de tus 20 o alrededor de tus 20, es el momento de la vida en que tú tienes que hacerlo, aunque ujú, termines lastimado, aunque te cueste, no importa, hazlo, atrévete y hazlo, porque no esperes a que nadie te ayude, hazlo tú, ujú. es porque es la única forma de salir adelante. Así es. Qué lindo escuchar Sí. eso de un artista como tú. Como siempre digo, admiro muchísimo tu trabajo y un honor poder compartir este momento contigo. Y nada, agradecerte muchísimo por esto, agradecer a las personas que nos han acompañado y, y despedirnos ya. No sé si quieres hacer un último mensaje para las personas que nos están viendo. Eh, sí, primero que nada, muchísimas gracias, Vanessa, por esta conversación. Ha sido realmente un placer y me encanta saber de que estás bien, de que estás motivada, de que escuchar con tus palabras de que el tiempo que estuvimos en Guayaquil haciendo juntos fue también para ti un momento muy Sí. especial, creo que un momento único en nuestras vidas, que era un grupo de soñadores que pues sí, se atrevieron a hacer lo que querían hacer y fue muy lindo. Sí. Así que
ha sido un placer volver a verte y espero que, pues, para las personas que nos estuvieron viendo haya sido interesante. Yo estoy segura que sí. Bueno, entonces, bueno, un abrazo a la distancia, muchas gracias nuevamente y gracias a las personas que nos han acompañado. Esto ha sido Conociendo a Andrés Añasco, pianista ecuatoriano. Un abrazo fuerte para todos. Nos vemos. Hasta Un pronto. abrazo. Chao, chao. Chao.